De una manera clara y contundente, quiero mostrarles a través de esta Biblia trinitaria de cómo las Santas Escrituras se cumplieron en los profetas, en los salmos, en los apóstoles y en Cristo Jesús. Y en boca de Cristo Jesús mismo dio referencias de que la palabra de Dios se cumplió en él, de que él no sería dejado en la tumba y que él resucitaría al tercer día. Veamos cómo se cumplió en Cristo Jesús esas palabras. A modo de ejemplo, tenemos el libro del profeta Isaías en su capítulo 53. Del versículo 1 en adelante, hacía alusión a la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero centrémonos en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y muy bien sabemos, y si no lo sabe, hoy lo sabrá, de que Cristo Jesús padeció muerte, quebrantos y sufrimientos por causa de nuestras rebeliones, es decir, por liberarnos del pecado y la muerte. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Escuchó bien? Así que en Cristo Jesús ya se venía hablando proféticamente. El rey David dijo por inspiración en el Salmo capítulo 16, versículo 10, aludiendo a nuestro Señor Jesucristo: porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto se cumplió en Cristo Jesús, que su alma, es decir, su cuerpo, no fue dejado en la tumba, es decir, que su vida fue devuelta al tercer día. Y este santo, Cristo Jesús, no vio o no sufrió corrupción. Ahora preguntémonos, ¿qué es corrupción? Veamos. Pues de el vocablo hebreo, shahat, significa daño y destrucción. Bueno, la idea de la palabra corrupción que vemos aquí en la Biblia apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser. En pocas palabras, Jesús no se pudrió o no se echó a perder su carne, o sea, su vida sobre todo. Pero en este caso hablemos del cuerpo, porque Jehová Dios lo hizo desaparecer. Nadie encontró este cuerpo ya muerto, pero sin embargo, que Jesús no fue corrompido, es decir, que no se pudrió esa carne. Jehová a su manera sabrá cómo lo desapareció. El punto en cuestión es de que Él no se pudrió. Como nosotros cuando morimos, después de 48 horas ya estamos hediendo y pudriéndonos. Pero no pasó en el caso de Jesús. Veamos ahora en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 9, versículos 22. Veamos qué dice. Lucas capítulo 9, versículo 22. Muy bien, en palabras de Cristo. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Notó bien? Ya en palabras de Cristo, él sabía que en él se cumplirían estas profecías, tanto de Daniel, de el profeta Isaías, de Miqueas y de algunos profetas más, que en Cristo se cumplió. Ahora comparemos con el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16. Mateo 16, versículos 21. Acá lo tengo. Mateo capítulo 16, versículo 21. En palabras de Cristo. Desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo tenía la garantía y la seguridad que Jehová Dios, su Padre, su Dios, no dejaría a su Hijo en la tumba, tal como lo decía el Salmo 16:10. En palabras del apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, versículo, veamos el 31. Pedro decía, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, es decir, en la tumba, ni su carne vio corrupción. ¿Se acuerdan que esta profecía estaba ya relatado en el Salmo capítulo 16, versículo 10, y que de ahí cita el apóstol Pedro, y que se cumplió en Cristo Jesús, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción? Es decir, que Jesús no se pudrió, ni se echó a perder, aunque es cierto que Él murió, falleció, pero a la manera de Jehová Dios, Él supo desaparecer el cuerpo de su Hijo. El punto está de que Jesús resucitó al tercer día. ¿Y quién levantó a Jesús? Ahora vea el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Jesús no es el mismo Dios en este caso. La Biblia nos está especificando que Dios, el Padre, por supuesto, fue el que resucitó a Jesús. Dios, Jehová, es el autor de la vida. Él es el único que tiene el poder de dar y quitar la vida. En este caso, Él cumplió su palabra en levantar a su Hijo de la tumba y no dejarlo ahí. Comparando con otros textos bíblicos, veamos ahora en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Claro, ¿no? Por supuesto, más claro que el agua. Así que Dios no es el mismo Jesús. Si Jesús fuera Dios, Él mismo se hubiera levantado, entonces no tendría sentido las profecías. Quien dice que Él tenía que ser resucitado al tercer día, el Padre fue el que lo hizo. O más bien Jehová Dios cumplió su palabra en su Hijo, no dejándolo en los dolores de la muerte ni en la tumba. Bueno, un poquito más adelante igual, Hechos capítulo 10, versículo 40. Hechos 10, 40, aquí está, mire. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Así que Dios fue el que levantó a Jesús al tercer día. Así es como notamos que la Biblia, la palabra de Dios, se ha cumplido, se cumplió y se cumplirá. Todas las promesas hechas mediante los profetas y apóstoles están en pie y estamos pendientes a esperar la culminación y recibir la vida eterna en un mundo pacífico. Pero notó bien, y que le quede claro, que las Santas Escrituras se cumplieron en el Hijo de Dios, de que Él sería resucitado al tercer día, gracias a la intervención divina de Dios el Padre. Esto muestra claramente que Jesús no es el mismo Dios. Bendiciones a amigos, hermanos y personas interesadas. Espero que les haya gustado esta breve conversación, este audio o video. Pueden compartirlo si les gustó, la verdad. Bendiciones en Cristo Jesús. Bienvenidos.